Bueno, muchísimas gracias por asistir. Estamos en familia. Y bueno, tengo el honor de cerrar la agenda académica de este año con mi presentación sobre desarrollo avanzado de producto. La charla durará aproximadamente unos 45 minutos y si tenéis alguna duda o cuestión, pues si puedo responder a ella, estaré encantada al final de la charla. Bueno, para que sigáis un poquito el hilo de los temas que voy a tratar en la presentación, pues primeramente os daré una breve introducción a Satra y luego pues hablaremos ya de lo que es el desarrollo avanzado del producto. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para el desarrollo de productos? ¿Cuáles son esas herramientas que hay disponibles para el desarrollo de producto? Hablaremos de resistencia al agua, gestión de la humedad, envejecimiento del calzado, aislamiento térmico y cómo y dónde llevar a cabo el desarrollo de producto. Bueno, para aquellos que os preguntéis, pues, ¿quién es esta gente de Satra, ¿no?, que viene desde el Reino Unido? Satra es una organización privada sin ánimo de lucro de investigación del calzado. Contamos con casi 100 años de antigüedad, nacimos en 1919 y nacimos porque en su momento había una necesidad en Inglaterra. No había nada, no había ningunos estándares que definieran lo que era un zapato de calidad mínima de uno que no cumpliera con unos mínimos de calidad. Entonces, pues bueno, Satra comenzó desarrollando métodos de ensayo o pruebas en calzado, que es una labor que sigue realizando actualmente. Y bueno, pues esos métodos de ensayo son reconocidos y ampliamente empleados dentro de la industria del calzado y muchos de ellos se han convertido en o han sido adoptados en normas internacionales, especificaciones militares o normas europeas. La razón de Satra, como os comentaba, era para apoyar a la industria del calzado, pero claro, 100 años de historia dan para mucho y a lo largo de la historia pues, se ha ido diversificando y actualmente pues, cubre otro tipo de productos además del calzado, aunque el calzado sigue siendo el corazón de la empresa. También trabajamos con equipos de protección individual, automotriz, etc. Nuestras oficinas principales están en Kettering, que es donde estoy yo. Para que lo localicéis en el mapa, pues se encuentra aproximadamente a 1 hora al norte de Londres. Allí tenemos laboratorio, las oficinas principales, y también tenemos una oficina y laboratorio un poquito más pequeñito en China, en Dongguan. Como comentaba, Satra es una organización privada sin ánimo de lucro. Entonces, pues bueno, digamos que la base de la organización son nuestros miembros. En la actualidad contamos con alrededor de 1.900 miembros en un total de 72 países en todo el mundo. Y entre nuestros miembros están representados, digamos que toda la cadena de suministro, desde las marcas hasta fabricantes de calzado, de componentes, distribuidores, etcétera. Bueno, os voy a nombrar simplemente pues, 3 hitos en 100 años de historia que quizás sean los más significantes. El primero de ellos, bueno, os he comentado que nacimos en 1919. Luego, en el 53, en 1953, Sir Edmund Hillary subió al Monte Everest o se conquistó por primera vez el Monte Everest. Bueno, pues esas botas que Edmund Hillary llevaba fueron desarrolladas por Satra y fue la primera vez que se subió al Monte Everest y además ningún miembro de la expedición sufrió de congelación. En 1969, Satra recibió el premio de la Reina a la industria precisamente por la contribución de Satra en el desarrollo de un proceso que hoy es común y ampliamente empleado en las fábricas de calzado, y es el asentamiento del calzado con calor y humedad. Antiguamente, para darle la forma al calzado, la forma de la horma, se dejaba sobre la horma y se dejaba pues, en el almacén durante semanas o incluso meses. Pues bueno, Satra desarrolló un proceso a través del cual con humedad y temperatura ese proceso se reducía a unos pocos minutos. Y bueno, pues no os voy a aburrir con más historia, pero para que os hagáis un poquito idea de la trayectoria de Satra. ¿Cuáles son los servicios que presta Satra a la industria? Pues como hemos dicho, desarrollo de métodos de ensayos y de procesos. Además, no solo desarrollamos los métodos de ensayo o las pruebas, sino que también fabricamos los equipos para la realización de las pruebas y acreditamos laboratorios.
Proporcionamos soporte a marcas globales, minoristas, fabricantes, y ayudamos a nuestros miembros a desarrollar la siguiente generación de calzado y materiales. Además, proporcionamos información pues, acerca de requisitos internacionales si tenemos que exportar, o si vamos a exportar productos y tenemos que cumplir con unos requisitos físicos o químicos, pues ese tipo de información a nuestros miembros también se la hacemos llegar. Desarrollamos cursos también en varias localizaciones y, bueno, también implementamos sistemas de eficiencia en la producción. Tenemos 3 en concreto, uno de gestión de la mano de obra en la línea de producción, otro del corte de la piel y otro de la costura del aparado. Bueno, espero que les haya dado un poquito de idea, ¿no? Les haya arrojado un poquito de luz acerca de quiénes somos. Sé que es difícil resumir 100 años de historia en 5 minutos, pero bueno, por lo menos ya saben un poquito más quiénes somos. En cuanto al tema de la presentación, ¿cuáles son aquellos aspectos que deberíamos tener en cuenta en el desarrollo de calzado? Bueno, pues primeramente el uso para el que está concebido el calzado. Por ejemplo, ¿va a ser un calzado tipo casual que vamos a llevar a diario o va a ser un calzado de alto rendimiento, un calzado deportivo? Dependiendo del uso que tenga el calzado, deberá tener unas propiedades. Por ejemplo, un calzado o una bota de montaña, desde luego, no podrá tener los mismos atributos que un calzado con el que nos vamos a trabajar. ¿En qué condiciones también se va a utilizar el calzado? A esto me refiero, por ejemplo, ¿va a ser un calzado que se va a utilizar de manera esporádica? Yo no sé el resto de las chicas en la sala, pero en mi caso, cuando voy de boda, tengo mi par de zapatos que me llevo a la boda y no me lo pongo jamás, solo es para la boda y a veces ni siquiera para todo el día, es para la iglesia. O sea, ¿va a ser un zapato que vamos a utilizar esporádicamente o va a ser un zapato que le vamos a dar un uso prolongado, con el que vamos a ir 8 horas al día? ¿En qué países vamos a comercializar el calzado? Por ejemplo, un zapato que se va a comercializar aquí, a lo mejor las propiedades que deba tener serán diferentes que si se va a comercializar en Siberia. El país también nos va a determinar, pues hemos hablado antes de restricciones, ¿no? De requisitos que a veces tiene que cumplir cuando exportamos a ciertos países. O sea, no solo el clima del país, sino qué restricciones nos vamos a encontrar o qué requisitos nos vamos a encontrar en el destino. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las expectativas que tiene el consumidor de nuestro calzado. Por ejemplo, si muchas veces nosotros mismos generamos las expectativas que va a tener el consumidor final. Si decimos que el zapato es waterproof, el consumidor ya directamente pues, va a asumir que es resistente al agua 100%. Entonces, pues va a depender también mucho de la terminología que nosotros utilicemos. Y pues bueno, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Pues por ejemplo especificaciones, como pueda ser especificaciones de marcas que nos pidan que a la hora de fabricar el producto pues cumpla con tales propiedades que incluso pueden ir más allá de las regulaciones de los propios países. ¿Qué herramientas hay disponibles para llevar a cabo este desarrollo de productos? Bueno, cuando hablamos de desarrollo avanzado de producto, sí nos podemos... Quería poner esta imagen porque quizás me he ido al extremo del extremo. No es únicamente para calzado para subir a la luna o de altas prestaciones, como pueda ser calzado militar o de alta montaña o deportivo. Podemos hacer desarrollo avanzado de producto en calzado que llevamos todos los días. Se puede aplicar igualmente a todo tipo de calzado, pues calzado de unas bailarinas o calzado de caballero o calzado de señora. También podemos hacer desarrollo avanzado en zapatos de tacón o en calzado para niños. No tiene por qué ser calzado, puede ser en componentes, puede ser en materiales de la capellada, puede ser en hilos, puede ser en cordones, puede ser en suelas. El desarrollo avanzado abarca muchísimo más. Bueno, les quería hablar de la resistencia a la penetración del agua. ¿Qué calzado tiene posibilidades o probabilidades de mojarse? Pues bueno, calzado de montaña, militar, también tiene posibilidades de mojarse, sandalias o chanclas, no sé cómo les llaman aquí, flip-flops, calzado deportivo, como puede ser de fútbol, de rugby, botas de agua. Bueno, pues en cualquier caso, aquel calzado que tenga altas posibilidades de mojarse deberá
tener o estar compuesto por materiales que sean resistentes al daño por agua. Por ejemplo, no es solo el zapato como tal, sino o el corte o la capellada. Tenemos que pensar qué es lo que está componiendo mi calzado. Tendremos que pensar en el adhesivo, tendremos que pensar en el forro, tendremos que pensar en la plantilla, en los hilos. Todo ello nos va a determinar las propiedades de resistencia al agua del calzado. ¿Y por qué es importante la evaluación de la resistencia al agua? Pues sobre todo para mantener el pie seco, el pie o el calcetín. Todos hemos experimentado ese momento en el que se nos moja la ropa o se nos moja el pie y es súper incómodo. Pues precisamente eso, para mantener las propiedades de confort, porque un pie seco es sinónimo a confort. Además, largos periodos de contacto con el agua pues puede dar lugar a daños en la piel. Además, también los tiempos de secado del calzado son mayores. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones al monte y tenemos travesías varios días, pues a mí me ha pasado particularmente que a lo mejor he estado en el monte y tenía por delante 4 horas de travesía y se ha puesto a llover y tenía que seguir y se me ha mojado el zapato. Y pues bueno, si el agua queda atrapada, al día siguiente tienes planeado volver a salir con las mismas botas. Si el agua queda atrapada, corremos el riesgo, uno, de que puede que se dañen algunos componentes y dos, que no se sequen al día siguiente, con lo cual estoy cargando peso, más peso del que debería. También para mantener las propiedades térmicas es importante la evaluación de la resistencia al agua. Y, pues bueno, como hemos hablado, pues el daño en materiales y adhesión, intentar evitarlos. Y en definitiva, pues como os comentaba, pues para mantener las propiedades del producto y sobre todo el confort. Bueno, ¿cuándo consideramos que el agua penetra en el calzado? O como comento aquí, ¿qué es una fuga? Pues es simplemente para nosotros cuando el pie se moja. Y nuestra experiencia es que normalmente el agua penetra no a través de un agujero que sea muy obvio y evidente en el calzado, sino que normalmente es algo muy sutil, como pueda ser, en este caso, que el agua penetró a través de las costuras. Simplemente aquí lo que se hizo es añadir un tinte que reacciona con agua, con luz ultravioleta y ya está. Por lo tanto, la resistencia al agua no es solo mantener el agua alejada del pie, sino que es también mantenerla alejada de los materiales y de la construcción para evitar fallos prematuros. Y además hay que evitar que el agua quede atrapada. Hay varios métodos para evaluar la resistencia al agua. El más antiguo es pues nada, darle a una persona el calzado que ande a lo largo de una plataforma un número X de pasos en una lámina de agua hasta X superficie, o sea, hasta X altura, disculpen, y evaluar la penetración. El problema con este tipo de método, aunque es muy, reproduce muy fielmente lo que ocurre, es que son costosos por tiempo y normalmente por dinero. Entonces, pues bueno, Satra lo que realizó fue desarrollar un equipo que lo que hace directamente es flexionar el calzado en la parte delantera, con lo cual puedes dejar el calzado allí y pues bueno, cuando penetra el agua te avisa y ya está. Se puede aplicar a todo tipo de calzado este tipo de ensayo. Por ejemplo, ahí tenemos un zapato de golf. Bueno, este segundo equipo que os comentaba está incluido en la norma de calzado de seguridad ISO y también está incluida en especificaciones militares. Y bueno, es la prueba de resistencia al agua preferida por Satra. Detectar, para el desarrollo de producto, detectar el momento en el que se produce esa fuga o en ese momento en el que penetra el agua es muy importante, así como el tipo de fuga que ha habido. Por ejemplo, ¿ha sido a través de las costuras? ¿Ha sido a través de la línea de flexión? Es importante sobre todo pues, para ver en qué aspectos tenemos que centrarnos para desarrollar o mejorar nuestro producto. Y eso es una labor en la que Satra ayuda a sus miembros. No le decimos únicamente si el calzado pasa o no pasa, sino que le decimos pues, si falla, por qué falla, cuándo falla y cómo solucionarlo.
Satra está siempre en constante desarrollo y bueno, el ensayo que hemos visto hace un momento se realiza con agua destilada, pero en ocasiones hay aplicaciones en las que la realidad es que el calzado no se lleva con agua destilada y puede que haya pues, partículas en suspensión en ese agua, como puede ser pues, para botas de pescador o, por ejemplo, en calzado con aplicaciones militares, pues que de repente se tienen que meter en un río donde hay partículas en suspensión y demás. Entonces, pues, bueno, tengo un vídeo, está en inglés, pero bueno, visualmente explica muy bien el concepto. Satra has always been at the forefront of test development for the footwear industry. Recently, a new product sector has emerged, footwear designed for rough terrain such as mud and water, for use in cross-country running and obstacle course racing. And such specific application requires new tests and variants of current ones to assess the possible lifespan of footwear components used in these types of footwear. We decided to adapt our dynamic water resistance test machine to incorporate active abrasion. Using CAD software and 3D printers, we designed and produced air suspension plates, turning the tank into a whirlpool bath. Then we added grit, commonly used in other abrasion methods, and set the test running. After a few hours in the tank, we could already see some damage, showing where components were likely to fail. This will help ascertain the quality of these products and eventually provide a benchmark for test methods and standards. Bueno, en este caso, como podéis comprobar, no era para ver la resistencia al agua, sino para ver la resistencia a la abrasión a esa partícula en suspensión que hay en el agua. El sistema para mantener esas partículas en suspensión, pues bueno, es un sistema patentado también por Satra. Los dos métodos que hemos visto anteriormente son métodos destructivos, pero también podemos evaluar rápidamente la resistencia al agua del calzado con métodos no destructivos, como pueda ser pues, simplemente una centrífuga. Se coloca el calzado en los contenedores que están llenos con agua hasta una profundidad determinada y se le hace girar pues, como la centrífuga o la lavadora de casa, para que se hagan una idea. También tengo un vídeo para este. El concepto es muy sencillo, pero rápidamente, en 10 minutos, nos proporciona una idea de pues, las propiedades de resistencia al agua que tienen. Pues podemos sacar el calzado de la línea de producción y realizar el ensayo. Pasando a otro tema, otra de esas herramientas que tenemos disponibles para el desarrollo de producto es la gestión de la humedad. El agua puede llegar al interior del calzado por dos vías. Una vía exterior, como hemos visto anteriormente, pero también puede ser una vía interior, a través de la sudoración. Por lo tanto, es importante que gestionemos esa humedad o esa sudoración que se nos está generando en el pie. Y para ello es importante que seleccionemos aquellos materiales que sean pues, transpirables y capaces de transportar esa humedad que se está generando en el pie desde el espacio interior hacia el espacio exterior. La manera de evaluar digamos, los materiales, esa capacidad para transportar la humedad, es muy sencilla. Tenemos este equipo que bueno, pues simplemente son unos tarritos que se rellenan con agua hasta una profundidad determinada y lo que hacemos es encima colocar la muestra. Cerramos el tarro y lo metemos en un baño de agua, de tal modo que se va generando vapor de agua en el tarro. Bueno, antes de comenzar el test lo que hacemos es pesar el tarro, pesar la muestra, llevamos a cabo el test y al final volvemos a pesar tanto el tarro como la muestra, de tal modo que sabemos la cantidad de agua que nuestra muestra ha sido capaz de absorber y aquella cantidad de agua que ha dejado pasar al espacio exterior, de tal modo que nos da una medida de la absorción
y de la transpiración. Con este equipo podemos evaluar material de la capellada, podemos evaluar material de forro, podemos evaluar el calcetín que utilizamos, pero también podemos evaluar combinaciones. Podemos poner la capellada con el forro, podemos incluir una membrana, podemos poner, como hemos comentado, el calcetín, podemos incluso cortar la muestra de una zona donde haya una costura para ver si está teniendo un efecto en esas propiedades transpirables, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa en calzado? Pues que el calzado a veces es más que la suma de sus componentes. Y si tengo unos materiales que en principio tienen buenas propiedades de transpiración, ¿significa que el calzado terminado va a tener esas o va a mantener esas propiedades? Al final, en el ensamblaje del calzado, pues estamos añadiendo más elementos, ¿no? Estamos añadiendo un adhesivo, estamos añadiendo a lo mejor una membrana. Pues bueno, ¿cómo evaluamos todo eso? Para ello tenemos un equipo que es un pie artificial y lo que hacemos es inducir una sudoración artificial en ese pie. Para realizar el ensayo lo que hacemos es colocar un calcetín y luego colocamos el calzado en ese pie artificial. Antes de colocar todo en el pie lo que hacemos es igual que en el caso anterior. Pesamos el calcetín, pesamos el calzado, pesamos la plantilla. Inducimos la sudoración artificial y lo que hacemos es, al final del ensayo, volver a pesarlo todo, de tal modo que vemos qué es lo que está pasando, hacia dónde está migrando la humedad. Para nosotros, ¿qué es la clave del ensayo? El calcetín. Queremos que el pie al final esté seco. Queremos que el calcetín esté seco. Ha habido un par de cosas que me gustaría volver. Se me ha ido, pero bueno, la retomo en un momento. Ese tipo de ensayos normalmente se llevan a cabo en condiciones estándar de laboratorio. Normalmente son 20, 23 grados centígrados y 50% o 65% de humedad. Pero muchas veces la realidad difiere mucho de esas condiciones de laboratorio estándar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues Satra tiene una cámara climática donde es capaz de reproducir cualquier clima que se da en el mundo. Podemos llegar desde menos 40 grados a 50 grados y desde 10% de humedad relativa hasta 100%. De tal modo que podemos ver cómo se comporta nuestro producto cuando, digamos, lo ponemos en el contexto en el que realmente se va a desarrollar. Realizar los ensayos en condiciones estándar es una herramienta muy útil porque nos proporciona también, digamos, una línea base y quizás pues, en una segunda etapa realizar esos mismos ensayos en las condiciones en las que se va a exponer el producto. Volviendo al calzado completo, este mismo ensayo de gestión de la humedad lo podemos realizar en calzado que ha sido envejecido, porque en muchas ocasiones compramos el calzado de la tienda y pues tiene unas propiedades estupendas. Pero ¿qué pasa cuando el calzado se ha envejecido? ¿Qué pasa con ese calzado que ya no es nuevo? ¿Va a seguir manteniendo esas mismas propiedades que al principio? Bueno, ¿cómo podemos envejecer el calzado? Pues en Satra tenemos también este equipo que le llamamos Pedatron y pues lo que hace simplemente es reproducir el caminar humano, reproduce el caminar de un varón saludable aproximadamente de 80 kilos. Y en principio este ensayo surgió para determinar o para evaluar la abrasión de la suela, porque antiguamente se realizaba con personas. ¿Quiénes son o quiénes eran en su momento aquellas personas que tenían que andar todo el día por la calle y eran buenos candidatos para darles este tipo de calzado para las pruebas? Pues los carteros. Eran los carteros los que llevaban el calzado. Pero bueno, este tipo de ensayos, como comentábamos antes, pues son costosos y bueno, las inclemencias del tiempo en el Reino Unido ya les digo yo que a veces tampoco lo permiten. Y bueno, pues esta máquina reproduce una marcha real del ser humano y no solo reproduce fuerzas verticales, sino que también horizontales y, si se desea, también de torsión. Y aproximadamente anda unos 80 kilómetros al día. Los ensayos se pueden realizar en diferentes superficies, ya sea cemento, césped artificial, alfombra, azulejos,
etc. Y bueno, para que vean que realmente reproduce lo que es el caminar humano, esta es una plantilla después de haberla sometido al ensayo y como pueden ver, pues tiene las marcas del pie. Tengo otro vídeo que les muestra. Como les comentaba, las superficies se pueden cambiar sin problema, dependiendo de la aplicación. Y es un método que, aunque surgió para la abrasión de la suela, actualmente tiene muchísimos otros usos. Como hemos visto antes, una plantilla, o incluso para la construcción, si vamos a tener algún problema de adhesión, pues también es una herramienta muy útil para detectarlo. Y ahora, digamos que se ha dado la vuelta y ahora también se utiliza para la evaluación de suelos, ya no de zapatos, sino de suelos. Con este equipo también se puede someter el calzado a un envejecimiento acelerado. ¿Cómo? Pues a través de la combinación de humedad y calor. Por ejemplo, con el equipo que hemos visto antes de la sudoración artificial, aplicamos calor y aplicamos humedad y luego realizamos el ensayo en el pedatrón, ¿no? De tal modo pues, que nos proporciona un envejecimiento acelerado de nuestro producto y como pueden ver en la imagen pues, se ve perfectamente las manchas o en esta imagen cómo realmente reproduce ese envejecimiento, ¿no? Del calzado que se produce. Pero esta no es la única combinación posible, sino que le podemos dar la vuelta. Podemos primero someterlo al pedatrón y luego ver si sigue manteniendo esas condiciones o esas propiedades de gestión de la humedad o de resistencia al agua o de aislamiento térmico, que es el siguiente aspecto que vamos a tratar. Este mismo equipo que estábamos utilizando para lo que es la gestión de la humedad, también lo utilizamos para evaluar el aislamiento térmico del calzado. Y una vez más surgió pues, para, digamos, sustituir las pruebas con sujetos. Como veis, pues, tener a una persona a bajas temperaturas o a altas temperaturas en la cámara pues, es costoso. Lo que hacemos es, este pie, en lugar de inyectarle la sudoración artificial, lo que hacemos es mantenerlo a una temperatura determinada. Y lo que medimos es la energía, lo colocamos igualmente el calzado, y lo que hacemos es medir la energía que necesitamos introducir en el sistema para mantener esa temperatura del pie constante. De tal modo que cuanto mayor sea la energía que necesitamos introducir, las propiedades de aislamiento térmico del calzado serán menores y viceversa. Cuanto menor sea la energía que necesitamos introducir, las propiedades de aislamiento térmico del calzado, pues ya no me acuerdo lo que he dicho, pero al revés. Perdón, el jet lag me está volviendo esta vez loca. Al final del test nosotros lo que tenemos es un valor que le llamamos un valor R. De tal modo que cuanto mayor sea ese valor, significa que las propiedades de aislamiento térmico del calzado serán mayores y cuanto menor sea ese valor R, las propiedades de aislamiento térmico del calzado serán menores. Este valor, si es mayor, si las propiedades de aislamiento térmico del calzado son mayores, ¿creen que necesariamente es un calzado mejor? ¿Sí? No tiene por qué. Dependerá de la aplicación del calzado y de la temperatura exterior. Por ejemplo, les pongo 3 escenarios. Una persona que está pescando en la orilla del río, una persona que está caminando por el monte y una persona que está subiendo el Everest. El nivel de aislamiento térmico que esas 3 personas van a necesitar en el calzado que van a llevar será el mismo. Quizás no. Quizás pues la persona que esté sentada en la orilla del río quizás necesite más aislamiento térmico o un calzado con unas mejores propiedades de aislamiento térmico que aquel que está realizando una actividad física. Es como cuando estamos viendo un partido de fútbol en la tele. Los jugadores están en manga corta.
Y quizás la gente que está viendo el partido pues está con la bufanda, los guantes y demás. No necesitan la misma protección frente al frío. Bueno, pues al final de esta prueba, de este ensayo, nosotros lo que somos capaces de determinar es la temperatura exterior en la que uno debería sentirse confortable con el calzado que está llevando de acuerdo a la actividad que va a realizar. Bueno, ¿realmente esto funciona? Como les he comentado al principio, en 1953 pues, se subió por primera vez al Monte Everest, se culminó el ascenso y pues, bueno, esas botas, como les comentaba, fueron desarrolladas por Satra. Bueno, pues en los archivos que tenemos en Satra de aquella expedición había un par de botas que no se las había puesto nadie, no habían sido usadas. Entonces tuvimos la idea de someter esta prueba del siglo XXI en un calzado de los años 50. La temperatura a la que se esperaba que se enfrentaran los miembros de la expedición era en la cima del Monte Everest alrededor de menos 30 grados, pero con el viento y demás la sensación térmica podría ser de aproximadamente menos 50 grados. Bueno, realizamos el ensayo, la prueba esta, en la bota del Everest, de la expedición del Everest, y nos dio exactamente que la temperatura a la que deberían sentirse cómodos subiendo el Monte Everest, que es una actividad extremadamente física y demandante, ¿no?, era de menos 50 grados. Pero no solo eso, sino que al volver de la expedición, bueno, esta es la bota que tenemos con orgullo allí en Satra y, bueno, pues miembros de la expedición. Otro aspecto que nos corrobora que realmente el método sí que funciona es que uno de los miembros de la expedición, porque tenían dos tipos de botas, las botas que desarrolló Satra eran para la fase final del ascenso, mientras que ellos también llevaban otro tipo de botas para menores altitudes. Bueno, pues uno de los miembros de la expedición tuvo un problema con sus botas de menor altitud, entonces tuvo que llevar las botas de alta altitud durante toda la travesía. Y en uno de sus comunicados nos decía pues, que, como uno esperaba, las botas que había desarrollado Satra eran demasiado cálidas, ¿no?, para las menores altitudes, que era por lo que uno esperaba, ¿no? Se esperaban esos resultados porque habían sido diseñadas para mayores altitudes. Bueno, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de aislamiento térmico? Pues volvemos al principio de la presentación, ¿no? La resistencia al agua, mantener el pie seco desde fuera, pero también la gestión de la humedad, mantener el pie seco desde dentro, ser capaces de gestionar esa humedad. Bueno, aspectos como la transpiración, el calce, por ejemplo, si estamos incluyendo un material o un sistema de aislamiento térmico, pues el calce también va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de sistemas de aislamiento térmico se basan en retener el aire, con lo cual si nosotros chafamos ese material que está, digamos, manteniendo el aire, pues la capacidad se va a ver mermada, la capacidad de protección frente al frío se va a ver mermada. Con lo cual es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta si vamos a añadir una capa adicional, pues para lo que es la horma del calzado que se va a utilizar y demás, habrá que tenerlo también en cuenta. Obviamente también tendremos que tener en cuenta el nivel de actividad o la aplicación del calzado. Y bueno, esto no, como comentaba, no es únicamente para calzado de alto rendimiento, sino que se puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de calzado y se puede realizar en cualquier combinación de calzado y calcetín. Se puede realizar también en calzado húmedo, si, como comentaba antes, si estoy en el monte y el calzado se me moja, me va a afectar a las propiedades de aislamiento térmico, o tras envejecer el calzado, con el uso va a afectar a mis propiedades de aislamiento térmico. ¿Cómo y dónde llevamos a cabo este desarrollo de producto? Bueno, pues en los laboratorios Satra, que es donde tenemos todas estas máquinas disponibles, también internamente en la fábrica. Quizás algunos de los equipos que les he mostrado, pues quizás para una fábrica sean muy, muy costosos, pero hay herramientas como el que hemos visto para la selección de materiales, que era el baño de agua, pues ese es una buena herramienta para el desarrollo
en las instalaciones. Y pues bueno, en resumen, que se puede aplicar técnicas avanzadas para el desarrollo de todo tipo de productos para ir a Marte, como para productos para ir al trabajo cada día. Y sobre todo que el desarrollo dependerá del contexto o de la aplicación en la que se va a utilizar el calzado, pues desde el país al clima, a las expectativas del cliente y etcétera. Pues básicamente esto era lo que les quería contar con mi charla de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan visto lo que nosotros ofrecemos, cómo apoyamos a la industria y, pues bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estoy y de todos modos ahí tienen mis detalles. Si me quieren contactar en cualquier momento, pues estaré encantada. Muchas gracias por asistir. Sé que siendo ya el final de la feria es más complicado, pero muchas gracias. Muy bien, agradecemos a María Sánchez de Satra por su presentación en el día de hoy. Señoras y señores, en nombre de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, del Cuero y sus Manufacturas, ASICAM, queremos agradecerles a todos ustedes su participación en la agenda académica que se llevó a cabo durante 2 días en el marco de la 33ª versión del International Footwear and Leather Show. Antes de despedirnos, ¿alguna pregunta para María Sánchez? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar, preguntar? ¿No? Bueno, muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en nuestra próxima feria. Gracias y hasta una próxima oportunidad.